Hay una tendencia, una corriente cada vez más creciente dentro de la iglesia, y estoy hablando del grupo que estamos de este lado, más apegados a la Biblia. Hay algunos grupos que se llaman reformados y otros nombres similares, por hacer un énfasis a veces desmedido en la gracia de Dios, en que somos perdonados. El peligro surge a veces cuando tenemos estos pensamientos, llega el pecado y nos acosa, y como hemos sido entrenados de cierta manera para manejar el pecado, con estas ideas que hemos ido acumulando, cometemos el gran peligro de descuidar nuestra vida espiritual y no sabemos cómo manejar precisamente el pecado. Poco a poco uno se va relajando. O sea, nadie cae en el pecado de la noche a la mañana. Si queremos hablar de adulterio, de fornicación, de ese tipo de pecados, todo es gradual, poco a poco. De hecho, en esta semana salió por ahí un artículo de unos de los grupos de la iglesia reformada. Ya están teniendo problemas porque unos ya están aceptando el movimiento de el LGTB, como le llaman, LGBT. Están aceptando ya todo esta filosofía, esta ideología, este grupo religioso. Poco a poco la iglesia se ha ido distanciando más de verdades fundamentales. Es porque no han sabido cómo manejar el pecado. Y en esta mañana quiero, en el primer capítulo de Primera de Juan, ver algunos de los errores que la iglesia, que el cristiano, comete al no manejar adecuadamente el pecado cuando llega a la vida. Porque es indudable, todos somos pecadores. Nadie está exento de pecado. El problema es cómo vamos a manejar el pecado si somos cristianos. Entonces, lo vamos a mirar, el capítulo 1, en algunos aspectos, si tiene ahí su Biblia. En primer lugar, versículos 5 al 7. Negamos o cuando negamos el poder del pecado. Es el primer error que encontramos en la vida del creyente. Negar el poder del pecado. Ahora, esto es enfático, el poder del pecado. Si tienen su Biblia, leo el 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo manejar el pecado? El error que estoy mencionando en primer lugar es negar el poder del pecado. Y ustedes saben, somos expertos en negar el pecado. Somos expertos, todos. Y lo exhibimos, lo expertos que somos, cuando lo ocultamos, cuando lo excusamos o cuando lo justificamos. Siempre este es el problema. Por ejemplo, nada más por darles un ejemplo, no es parte de mi punto aquí, pero cuando hablamos de asistencia al templo, la gente no viene. Y les preguntamos, ¿por qué no llegaste el domingo, el día del Señor, cuando la iglesia se reúne? Y vea lo experto que somos. Inventamos excusas. ¿Por qué no pude llegar? No tiene mucho, una de las familias, precisamente hablábamos de eso, que no estaban aquí, pero benditas redes sociales, los mirábamos que andaban por otro lado, por ahí. No están en el templo el día del Señor
pero sí tienen tiempo y libertad para estar en otros lugares. ¿Se da cuenta cómo somos expertos para justificar el pecado? Entonces el primer error es cuando negamos el poder. El poder del pecado es ignorado por la mayoría. La magnitud, el alcance de sus efectos nocivos, los negamos porque estamos negando el poder del pecado. Por eso estamos ignorando la magnitud, el alcance, los efectos que crean a lo que nos rodea y claro, nuestra vida también. Ahora, ¿por qué hacemos esto? La pregunta. Nuestro texto nos dice, porque vivimos en oscuridad. Este es el gran problema. Y cuando vivimos en la oscuridad, dice el texto que tenemos, el 6, Dios es luz, pero el 6 dice, si andamos en tinieblas. O sea, estamos en oscuridad, vivimos en oscuridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mentimos. Dice el verso 6, andamos en tinieblas, mentimos. Somos falsos. Hay una farsa en la fe. Mentimos. Nuestra visión se oscurece por el poder del pecado y no vemos claramente. Miren, yo me quito los lentes y nomás veo los bultos ahí. Sé quiénes son, sí alcanzo a algunos a mirar, pero no con claridad. No tengo una visión clara de ustedes. El poder del pecado viene a oscurecer nuestra visión y por eso negamos o estamos negando el poder del pecado. No andamos en la luz, tinieblas. Miren el versículo 6 y 7, dos frases similares pero opuestas. Son similares. El 6 y el 7 dice, andamos en tinieblas, dice el 6. Y andamos en tinieblas. Y el 7, andamos en luz. Está un contraste. Podemos andar en las tinieblas y al estar en esa condición no vemos el pecado. El poder que tiene en la vida, tanta influencia nociva, me afecta a mí. Afecto a mi esposa, mi esposo, mis hijos, afecto a los hermanos de la iglesia, afecto mi testimonio donde estoy y no estamos representando adecuadamente a Cristo en nuestra vida diaria. Porque estamos en oscuridad. La visión no es clara, no estamos viendo adecuadamente. El poder del pecado destruye la comunión. Mire el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos. No estamos teniendo comunión con Él. Pero el problema es que si no tienes comunión con Él, tampoco tienes comunión con los demás. Mira el capítulo 1, verso 3. Dice, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No puede haber comunión horizontal, aquí entre hermanos, si la comunión vertical, o sea, con nuestro Dios, se ha roto la comunión. Y todo es por el poder del pecado. Y como estamos negando el poder, no podemos buscar cura, remedio para eso, porque estamos negando el poder del pecado. Entonces, el poder del pecado destruye la comunión, porque vivimos en oscuridad espiritual. Por eso miren los verbos que se encuentran en el versículo 7. El 6. 3 verbos: andamos, mentimos y no practicamos. 3 verbos de acción. Esto es lo que hace cuando se niega el poder del pecado. Andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estamos viviendo en oscuridad.
Nuestra visión está borrosa, obscura. No podemos ver con claridad. No tenemos comunión con Dios, no tenemos comunión con los demás. Y evitamos la comunión. Usted mira cuando alguien ha pecado dentro de la iglesia. Se anda ausentando. Poquito a poquito se está ausentando. Le llama a uno por teléfono y no contesta. Le llaman los hermanos y no quiere responder el teléfono. Van a visitarlo a la casa y no abren la puerta. Y ya cuando a veces viene al templo, se escapa porque no quiere tener comunión con nadie. Me vayan a preguntar algo y no quiero hablar con nadie. O sea, uno está evitando comunión con los hermanos porque no tenemos comunión con Dios. Y la verdadera comunión, dice el versículo 3, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí comienza. Si no tienes comunión con el Dios verdadero por el poder del pecado que está obrando en ti, obviamente no vas a tener comunión tampoco con tus hermanos. Y es probable que te quieras asociar, pero de una manera hipócrita y falsa, porque el problema todavía del pecado está ahí, en tu vida. Entonces, hay este gran dilema, la oscuridad espiritual. La comunión es fruto, es la evidencia de la luz. Cuando estás en la luz, caminas en la luz, quieres tener comunión con tus hermanos. Extrañas a tus hermanos, quieres estar con ellos porque estás viviendo en la luz. Porque tienes comunión con el Padre y con el Hijo, según el versículo 3 y 6. Ahora, hay algunas señales de la oscuridad en tu vida. Como mencionaba, evitas la comunión con otros, te alejas de tus hermanos, la iglesia, andas en tinieblas, mientes, no practicas la verdad y es una farsa tu cristianismo. Ahora, esta lucha la tenemos todos. El punto otra vez es, el problema es negar el poder del pecado. ¿Cuánta influencia puede tener? Mira el capítulo 3 del Evangelio de Juan. El mismo apóstol que escribe la carta escribe también el Evangelio. Dice el 19, y esta es la condenación, 2 puntos, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo. Según el capítulo 1 dice que Cristo es la luz. Pero ¿qué pasa? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mi hermano, esto es lo más grave de no saber cómo manejar el pecado en la vida del cristiano. Es muy obvio que amamos el pecado. Hay placer en el pecado. Ahí está la luz iluminando de su palabra. Pero es que el pecado tiene su atractivo. ¿Se recuerda en Romanos 7 lo que el apóstol Pablo, su testimonio personal? Yo no quiero hacer esto y eso es lo que hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Hay una lucha interna, como dice Gálatas 5, la lucha de la carne con lo espiritual. El Espíritu Santo quiere que hagas estas cosas, pero la carne te guía por el otro lado y ahí estás una lucha contigo. Pero ¿qué vamos a hacer con el poder del pecado? Está ahí. ¿Cuándo se acaba? Cuando te mueras o cuando yo me muera. Ahora, todo esto y más produce el poder del pecado. Hay una lucha interna. Pero mis hermanos, no hay por qué o no hay para qué negar el poder del pecado. ¿Por qué vivir en las tinieblas, en la oscuridad, cuando Cristo dice, yo soy la luz del mundo? El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:2. Porque el que anda en la oscuridad tropieza, dice el Evangelio de Juan. Pero el que lo sigue tiene la luz, tiene, como dice, la lámpara. Lámpara es a mis pies, tu palabra. Ella te alumbra, te ilumina, te dice por dónde ir, qué hacer. ¿Para qué negamos el pecado? No ganamos nada, el pecado de todas maneras está ahí.
Negarlo no resuelve nada. Pero este es el problema del Hijo de Dios. No sabe cómo manejar el pecado. Lucha mucho cómo tratar el pecado en su vida. Como mencionaba al principio, es por cosas que ha ido acumulando. Soy salvo por gracia y ahora ya estoy aquí en el Señor y todo está bien. Pero no te das cuenta que el cáncer del pecado por dentro te corroe, te está destruyendo y afecta a los demás también. El pecado, la gravedad del pecado. Entonces, negar el poder del pecado no ayuda en nada. Número 2, ahí mismo en Juan, tiene su Biblia. Ahora vemos la presencia del pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado. Escucha, esto es un grado peor todavía. Si decimos que no tenemos pecado. Estás viviendo una vida de mentira. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso los grupos estos con el mensaje positivo tienen mucha gente. Porque usan un vocabulario, como dice aquí, si decimos. Estos grupos también dicen. Es más, hasta dicen, proclámalo. Proclámalo. A veces me escriben algunos de las personas que siguen la página de la iglesia, me escriben y dicen, hay una bendición para usted, espérala, le va a llegar. Pero pues no me dicen qué. No me dicen que me va a llegar una bendición. Pero es el vocabulario que usan. Tú eres un príncipe de Dios, mi hermano. Y a la mujer, una princesa de Dios. Hasta que uno se arregla bien la... Hemos aprendido mal y lo hemos transferido de generación a generación. Los padres a los hijos. Por eso los hijos le dicen a su niña, tú eres una princesa. Al niño, tú eres un príncipe. No dejes ir abajo, siempre hacia arriba. Estamos hablando de arrogancia, de soberbia. Mi hermano, tú eres un pecador, si no lo sabías. Tú eres un pecador, por si las dudas no lo sabías. Pero aquí el lenguaje de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado. Este es el segundo problema. Negar la presencia del pecado en tu vida. Tristemente, este es el vocabulario, este es el lenguaje. No tenemos pecado. Y ese vocabulario se ha cultivado mucho dentro de la iglesia. Por eso ha cambiado no solo el vocabulario, ha cambiado nuestras costumbres espirituales. Porque no admitimos que somos pecadores. No le digas a tu niño que es un pecador, lo vas a traumar. Pero pues eso dice la Biblia, en pecado me concibió mi madre. Salmo 51. Allá con hermano Misael tiene la pecadorcita. Pues sí. Escúchame bien, Amaya es una pecadora. Sí, es eso. Pero los papás no quieren usar ese vocabulario porque la psicología, el mundo, el humanismo dicen, vas a traumar. Entonces, el vocabulario ha afectado nuestras costumbres, nuestros hábitos espirituales. Y ahora oramos de esta manera también. Lo hemos transferido a nuestra vida de oración. Señor, si en algo te he ofendido. Tú bien sabes que lo has ofendido. Si en algo... No, claro que lo has ofendido. Pero el problema, como ya nos hemos educado, adoctrinado con este tipo de vocabulario, ahora decimos este tipo de oración. Señor, si en algo te he ofendido. O cuando oramos, ya ni adoramos a Dios, ni suplicamos. Ahora te pido, Señor. Apenas comenzamos a orar, te pido, Señor, esto, te pido y te pido. Mira la oración de Mateo 6. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Primero estamos exaltando a nuestro Dios. Luego hay confesión, hay súplica, hay gratitud. Pero es el problema. Hemos modificado todo, decimos que no tenemos pecado. No hemos aprendido la sumisión precisamente porque estamos negando el poder. Lo negamos, lo justificamos, lo excusamos y al final lo encubrimos. Lo encubrimos el pecado. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Mira lo que dice. 28:13, solamente la primera parte, porque vamos a regresar en el último punto. 13, la primera parte. El que encubre sus pecados no prosperará. Si lo tienes. 28:13. El que encubre, no admite su pecado, lo niega explícitamente o implícitamente puede negarlo, como hemos visto. El que encubre sus pecados. 29 de Proverbios. Mira, el capítulo 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es una interrogación ahí. Limpio estoy. Busca Isaías, capítulo 29. Interesante. Capítulo 29. Sería desde el versículo 13, desde el 9 al 16, pero para no leer todo, solamente voy a leer 13, 14 y 15. 29, 13, 14 y 15. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es lo que le estaba mencionando. El hombre ha sido adoctrinado de cierta manera. Esta gente se acerca a Dios, fue enseñado así, pero su corazón está lejos. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Estamos aprendiendo sobre la omnisciencia de Dios los miércoles. Hemos aprendido dónde me iré de tu presencia. Conoces mi sentarme y mi levantarme. ¿Qué hacemos? ¿Qué ganamos con negar la presencia del pecado en nuestra vida? Es una estrategia diabólica, racional, tratar de encubrirlo. ¿Qué ganamos? ¿Qué ventajas tenemos al negar la presencia del pecado en la vida? No. Ahora, la iglesia, como mencionaba en la introducción, ha ido creciendo poco a poco y está llegando a un extremo que va a llegar a decir como la iglesia de Laodicea. Apocalipsis 3, solamente quiero leer el 14 al 17. Vea aquí, Apocalipsis 3, el concepto que la iglesia tenía de sí misma. Vea su arrogancia, la presunción de esta iglesia, lo que ellos pensaban de sí mismos. Y luego veamos lo que Dios pensaba de la iglesia. Si lo tienen, verso 14 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, Cristo, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. 2 puntos. Escucha lo que dice Cristo a la iglesia. Yo conozco tus obras. Ni eres tibio, ni eres frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio y frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Ahora vea el 17. Tú dices lo que dice la iglesia. Yo soy rico, la iglesia de la Odisea. Es lo que dicen las iglesias de ahora, que construyen edificios de millones de dólares. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Es lo que piensa la iglesia, es la apreciación que tiene de sí misma. Pero mira lo que dice el Señor. No sabes, eres ignorante. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es lo que está diciendo Cristo de la iglesia de la Odisea. Otra vez, el negar el pecado o la presencia del pecado no resuelve nada. Pero ve a la iglesia presuntuosa. Soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Es triste cuando vemos edificios majestuosos, donde se requiere mucho personal, mucho dinero para dar mantenimiento a dichos edificios. Tienen personal pagado, secretarios y tanto personal. Pero adentro, la enseñanza de ese edificio adentro, la iglesia, supuestamente que está ahí, tristemente no es iglesia. Porque algunos siempre dicen, no, es que hay una iglesia bien bonita. No, esa no es bonita, el edificio, la congregación, la iglesia son ustedes. Nosotros somos la iglesia. Puede haber un edificio elegante, pero no hay iglesia dentro. Y esos edificios que estoy haciendo alusión, hay gente allá adentro. Tristemente, no es iglesia. Porque la iglesia se caracteriza, según las cartas de Pablo a Timoteo y Tito, se caracteriza por tener un hombre de Dios predicando la Biblia trazada de una manera precisa. Hay congregación, gente que está siendo instruida en la palabra de Dios. Se adora como se enseña en la Escritura. Eso es una iglesia. Están buscando agradar a su Dios, una vida de santidad constantemente creciendo en eso. Pero si hay un edificio majestuoso, pero la gente que está ahí, el hombre no está capacitado para enseñar porque no está enseñando bien la Biblia. La gente que está aprendiendo mal, por lo tanto, eso no se puede llamar iglesia. O si quiere, llámenla iglesia, pero falsa. Esta iglesia de la Odisea tenía este problema. No podía admitir su necesidad y dijo, de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando tú llegas a este punto, estás a punto de entrar a la eternidad en el infierno. Tienes que admitir, no negar la presencia del pecado. Tienes que reconocer que eres un pecador. Miserable, como Cristo lo dice. Desnudo. Sí, esa es tu condición. Y si ahora tienes salvación, otra vez, eso no modifica nada. Sigue siendo un pecador todavía. Dios obró a tu favor la salvación en Cristo, pero todavía sigue siendo pecador. Es la lucha del pecado. Romanos 7 otra vez, Gálatas 5. Entonces, tienes que admitir eso, que eres un pecador. Negar la presencia del pecado en tu vida no te ayuda a nada. Así que, no vengas, soy rico, no me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y Cristo dice, no sabes. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira, David en el Salmo 51, en su confesión de su pecado, él claramente dice explícitamente, yo reconozco. 51:3, si quieres buscarlo, explícitamente lo confiesa, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra
y tenido por puro. Cuando tú admites el pecado, es para la gloria de Él, para que tú reconozcas que Él es justo. Y que Él no te ha pagado como tú lo mereces. A cambio te ha dado salvación. Pero cuando tú lo entiendes esto, aprecias mucho mejor, de una manera más sabia, lo que es la gracia. De veras, que no merezco nada. Y aún así me salvó. Gloria sea a Dios. Entonces admite la gracia, que es solamente por la gracia de Dios. Mientras no admitas tu pecado, estarás en oscuridad espiritual y tu comunión estará interrumpida con Dios y también con tus hermanos, como ya hemos visto. Cuando negamos la presencia del pecado. Vean lo que hizo, por ejemplo, Adán y Eva cuando pecaron. Desde ahí viene el patrón que ha seguido la humanidad. Cuando pecaron, ¿qué fue lo que hizo? Corrieron a Dios. Perdón, Señor, te he ofendido. No, se fueron a esconder. Se fueron a esconder como si se pudieran esconder de Dios. Sabía Dios dónde estaban ahí. Ese es el problema cuando no se admite. Negamos la presencia del pecado. La santidad, cuando Dios habla de santidad, no habla de que estamos exentos de pecado. Es el que está luchando arduamente contra el pecado cada día. Pero a pesar de tu lucha tan intensa contra el pecado, todavía sigue siendo pecador. Todavía. Así que no me vengas con ese vocabulario de que es una princesa de Dios aquí. No, te voy a decir que eres una pecadora. Porque eso delante de Dios. No nos engañemos. Y si te quedas traumada, pues tienes que arrepentirte, o traumado, tienes que arrepentir, no te queda otra opción. Entonces, ¿cómo tratar el pecado en la vida del cristiano? ¿Negar el poder del pecado? No funciona, no sirve. ¿Negar su presencia? Tampoco. En tercer lugar, cuando no sabemos cómo manejar el pecado, negamos el remedio, la cura para el pecado. Mira el verso 9, volvemos a nuestro texto. 9, voy a leer el 9 hasta el 2. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo redimido. Cuando negamos, cuando no sabes cómo manejar el pecado, estás negando el remedio provisto por Dios. La confesión, la intercesión, o sea, el ministerio de Cristo de intercesión y su sacrificio, la propiciación. ¿Cuál es el remedio para el pecado? ¿Negarlo? ¿Esconderlo? No. El antídoto para el pecado no es negar su poder, no es negar su presencia, sino la confesión. Con la confesión se acaba el pecado. Se acaba el pecado con la confesión. Déjame explicarlo más adelante. Dice que si confesamos nuestros pecados, la confesión destruye el poder y elimina su presencia delante de Dios. Perdonar y limpiar, dice el verso 9, de toda maldad. Mira, descansamos en la fidelidad de Dios. Hace 2000 años se escribió aproximadamente esta carta. Hace 2000 años Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, esta revelación fue escrita aquí. Y dice que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero mi Dios es inmutable, no cambia. Lo que dijo hace 2000 años, lo está diciendo ahora precisamente aquí en su palabra. Porque es inmutable, en eso descansamos. Es lo que dice la Escritura aquí. Él es fiel, nuestro Dios. No ha cambiado, nuestro Dios sigue siendo fiel y sigue siendo justo. El pecado tuyo, tú ya sabes, fue castigado, expiado en la cruz cuando Cristo murió. Entonces, debes de entender esto. La confesión destruye, elimina pecado. Descansamos en su inmutabilidad. Él es fiel y no cambia, en su justicia, Él es justo. Descansamos en su inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios me garantiza, me asegura el perdón de mi pecado. Cuando tú lo confiesas, automáticamente, por eso la Biblia está llena de esta parte de que debemos practicar los hijos de Dios, si confesamos. David lo confesó. Cuando no lo confesó estaba sufriendo. Ustedes lo saben, en el libro de Samuel, cuando pecó, cuando cometió adulterio. Casi 1 año lo ocultó su pecado. Y cuando escribe los Salmos dice que mientras callé, habla de guardar el pecado, encubrirlo, no confesarlo, sufrió mucho. Cuando fue confrontado por el profeta, lo admitió. Fue reprendido y dijo, he pecado contra Dios. Y cuando lo confesó, la respuesta de Dios fue, tu pecado ha sido remitido también. Ha sido perdonado, ha sido quitado. Cuando nosotros aprendemos a manejar el pecado, hacemos lo que dice aquí el apóstol Juan, todo lo contrario, no lo que estamos hablando de una manera negativa. Practicamos la confesión. Este es una de las bendiciones que Dios nos ha dado. Confesión. Yo no sé por qué muchos del creyente, no sé si por ignorancia, no sé. Cuando eras católico, ibas bien con el cura, hasta le besabas la mano, ¿eh? Te confesabas y te daba la penitencia, 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, y tú fiel como oveja. Digo, no como oveja, sino lo opuesto, ¿verdad? Esto es tan fácil. Cuando tú confiesas, confesión es reconocer, o como dice el griego, es decir lo mismo que Dios dice. Dices lo mismo que Dios dice. Ves que has pecado y Dios dice que es pecado, tú dices, Señor, sí, es pecado, es pecado. Esto es la confesión, estás reconociendo tu pecado. Ahora vuelve a Proverbios nuevamente 28, como mencionaba, que íbamos a regresar ahí, la segunda parte del texto. 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero mira la segunda parte, más el que los confiesa, estamos hablando de confesión, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay confesión y la separación es la evidencia de una verdadera confesión. Si realmente ha habido una genuina confesión delante de Dios, ¿qué va a pasar? Te apartas del pecado. Este es el remedio, este es el antídoto, la confesión. Pero luego pasamos al capítulo 2 y nos habla del ministerio de Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan, ¿sabes que sí pecamos? Y si alguno hubiere pecado, dice, mira, no desesperes. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Ustedes ya hemos leído Romanos 8, no vamos a ir allí porque ya lo conocemos el pasaje de la obra de Cristo. Pero sí quiero que vayan a Hebreos 7.
Cuando no sabemos manejar el pecado, estamos negando el remedio, el ministerio efectivo, eterno, inmutable del Salvador. Capítulo 7 de Hebreos. Si ya lo tienes ahí, verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Eran sustituidos por nuevos sacerdotes. Mas enfatizando la persona de Cristo, ministerio de Cristo, por cuanto permanece, dice, para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Debido a ello, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Si su sacerdocio es inmutable, la salvación que te ofrece es perpetua. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, otra vez Cristo, para interceder por ellos. Es lo que dice primera de Juan 2. Este es el ministerio de intercesión. Abogado tenemos. Es la palabra en griego paracleto, que habla del Espíritu Santo. Es la misma palabra. Cristo está a la par para defenderte, para interceder, para hablar a favor de ti. Esta es la obra de Cristo. Pero cuando no sabes cómo manejar el pecado, te estás perdiendo de esta bendición, de este ministerio de Cristo. 26, ahí de Hebreos 7. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mira las características del intercesor que tenemos. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios por el intercesor que tengo. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Si negamos o no sabemos cómo manejar el pecado, estamos perdiéndonos de estos beneficios. El ministerio de Cristo. Primero la confesión y ahora la intercesión, la obra de Cristo a tu favor, a mi favor. Es probable que no vamos a oír la voz audible como Pedro cuando Cristo habló con él. Satanás me ha pedido para zarandearte tu fe. Y Cristo le dice, Pedro, vas a ser movido, pero no temas, rogado para que tu fe no falle. Sí, a veces nuestra vida es sacudida. Nuestra fe es estremecida. Pero es que no descansamos en nosotros. Somos, otra vez, miserables, débiles, desnudos. Como hemos visto, eso somos. ¿En dónde descansa nuestra seguridad? Es en Él. Lo que hablábamos en domingos pasados. Nuestra fe está bien cimentada en el fundamento. Y si está ahí, sí, tu fe va a ser sacudida, va a ser probada, va a ser estremecido. Pero estás seguro. ¿Estás seguro? Mira, Él te salvó. Él intercede, te guarda, está intercediendo por ti. Su Espíritu Santo vino a vivir en ti. Tenemos todas las de ganar. Tenemos todo a nuestro favor. ¿Por qué negar los recursos que Dios nos ha proveído? Por último, dice el capítulo 2, la propiciación. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Recuerda la oración del fariseo y el publicano. Piense en el publicano, la palabra que usó. Él no estaba de arrogante, presuntuoso, no, él dice que ni podía levantar los ojos. Ahí postrado decía, la única oración que sabía hacer, sé propicio. Sé propicio. Es la palabra propiciación de acá. Sé propicio a mi pecado. Que pueda yo hallar gracia delante de ti. Y las palabras de Cristo fueron, es cierto, no fue el fariseo que descendió justificado, sino ese pecador. ¿Ves? Porque como dice la Escritura, al
que se cree mucho, al soberbio, al arrogante, Dios lo humilla. Y al humilde Dios lo levanta. ¿Qué ganamos entonces? Aprendamos estas lecciones. Aprendamos a manejar el pecado. No neguemos los beneficios que Él ha proveído para nosotros. Reconozcamos, como dice el Salmo 51:4, para que sea reconocido, para que toda la gloria sea para nuestro Dios. Así que, mi hermano, negar el poder, negar su presencia, negar todos los beneficios que nos ha proveído, es lo peor que podemos hacer. Quiero terminar contigo leyendo o haciendo una oración en Efesios capítulo 1. Esta es la oración que debemos de hacer. Esta es la sabiduría que hemos hablado en domingos pasados, la sabiduría de Dios. Filipenses capítulo 1. Es la oración que Pablo hace por la iglesia y nosotros debemos de hacerla también. Dice el 15 en adelante: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo orando por la iglesia. Mire, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé la petición que hace Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La palabra ahí, entendimiento, la palabra que se usa ahí, alumbrando los ojos de vuestro corazón. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Esta es nuestra oración, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos las cosas que tiene para nosotros. Cuando tú descubres esto y dejas de jugar con el pecado y lo aceptas tal como es, se cumple el propósito de Dios que escribió cuando se escribió la primera carta, capítulo 5, primera de Juan 5. Juan siempre tenía propósitos específicos cuando escribió su evangelio y cuando escribió su carta. Estas cosas os he escrito, 5:13, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es el propósito. Quiere que sepas que tienes vida y vida eterna. Juan, cuando escribe su evangelio, también dijo algo similar. Hay muchas cosas que el Señor hizo, dice, que no están escritas en este libro, en el evangelio, porque pienso que si se escribieran todas, dice, no cabrían en el mundo. Pero estas se han escrito, dice. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es Cristo y tenga salvación. Mi hermano, esta carta tiene ese propósito. En medio de la turbulencia del mundo, no dejes que tu vida, tu fe sea arrastrada con esa corriente religiosa que están surgiendo de muchas vertientes, muchas ideologías religiosas. Aférrate solamente a su palabra. Aférrate. Y no niegues, como ya hemos visto, el poder del pecado, la presencia del pecado, ni los beneficios que Dios te da. Tanto que ha hecho por nosotros. Esto es aprender
cómo manejar bien el pecado en nuestra vida. Eso es lo que tenemos. Vamos a luchar siempre con el pecado. Puedes venir todos los domingos, todos los miércoles, puedes leer tu Biblia todos los días, puedes orar no sé cuántas horas, pero todavía sigues siendo pecador. Nomás debes de aprender cómo manejar el pecado. Ese es el punto. Terminamos orando en esta hora. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, es la lucha que tenemos cada día. Es una guerra, un conflicto, oh Señor, con el pecado. Tu siervo, el apóstol Pablo, fue su experiencia. Señor, el pecado, ahí está en él. Lo agobiaba constantemente. Llegó al clímax cuando dijo, miserable de mí. No sabía cómo desprenderse de eso que ofendía a su Señor. Al final el canto de victoria, llegó la luz, la esperanza. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él nos da la victoria. Señor, ayúdanos a entender que mientras estemos en esta vida, estaremos luchando constantemente con el pecado. Pero ayúdanos realmente para luchar con él. Algunos se han rendido, han cedido, están negando su poder, su presencia, y por lo tanto niegan el remedio que tú has provisto para él. Ayúdanos, Señor, a nosotros, que delante de tus ojos tengamos un corazón dócil y humilde. Señor, reconociendo quiénes somos, y que no haya la arrogancia que había en la iglesia de Laodicea, Señor. Nosotros sí estamos necesitados. Necesitamos todo, Señor. Necesitamos tu sabiduría, dirección para nuestra vida. Necesitamos el bien de la familia, las cosas materiales. Necesitamos, oh Dios, ser iluminados en tu palabra. Necesitamos, oh mi Dios, somos vidas necesitadas. Lo reconocemos, lo admitimos, que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos para vivir a la luz de esas verdades. Muchas gracias, Padre.